¿Qué tal, queridos amigos? Seguimos todavía en la rebambaramba política, por llamarlo de algún modo, claro, porque parece que hay discordancias fuertes entre lo que marcan las leyes y las instituciones y el propósito de cambiar todo lo que encuentre en su paso el presidente de la República para dar lugar a una cuarta transformación que ya se nos está quedando corta. Al escándalo de Baja California, escándalo sí, porque se votó por un periodo de 2 años y desgraciadamente esto ha ocasionado que cuando se quiso rectificar, pues ya a toro pasado, se volvió un problema de carácter constitucional a nivel federal. El Congreso del Estado de Baja California insiste en que la soberanía de su Estado le permite modificar aquello que es medularmente absurdo, y es absurdo que por órdenes del Tribunal Electoral del Estado de Baja California, una semana antes de las elecciones se haya reducido el periodo constitucional del mandatario estatal a 2 años. Por ahí deberíamos comenzar la indagatoria sobre quién es el responsable de todo este escándalo. Desde luego que Kiko Vega de la Madrid, el actual gobernador, quien por supuesto con todos sus bastiones panistas ha pretendido causar un verdadero estruendo institucional para perjudicar la carrera no solamente de Bonilla, sino también del equipo de Morena que lo acompaña. Allá en el norte pues van a tener que dirimirse las controversias porque vienen fuertes. Va a venir un enfrentamiento tremendo entre parte del gobierno central, porque el Ejecutivo no quiere intervenir, y por supuesto los órganos de poder de Baja California. Es lamentable que lleguemos a estos extremos por los absurdos de querer reducir, ampliar los periodos de gobernador, de presidente. Pocos saben, por ejemplo, que Andrés Manuel López Obrador va a ser el primer presidente que no cumpla un sexenio. ¿Sí? Va a tener que centrarse en un periodo corto, bueno, corto relativamente, de 5 años, 10 meses, porque se votó en el Congreso que el presidente próximo asuma su mandato el 1 de octubre y a partir de octubre de 2024 y a partir de entonces será presidente por 6 años. Pero López Obrador el 30 de septiembre tiene que decir adiós de 2024. Todo esto lo tiene perfectamente calculado y por ello llegó al absurdo de firmar un compromiso notarial con un notario que no sabemos de dónde salió, de la chistera del mago, y que sirvió como alcahuete para realizar un acto informal que no tiene ninguna formalidad, valga la redundancia, porque resulta que en el artículo 83 de la Constitución, que todos los mexicanos deben tenerla a mano, ahí se especifica claramente que el presidente cesará en su encargo precisamente el 1 de octubre, en este caso de 2024, y que no hay motivo para que haya ningún tipo de diferencia. El principio revolucionario de la no reelección, sufragio efectivo, no reelección, permanece incólume. Nadie ha pretendido reformar la Constitución para un efecto semejante. Entonces no tiene ningún sentido firmar un compromiso ante un notario para asegurar que no va a reelegirse el titular del Ejecutivo Federal. No tiene que hacerlo. Él votó por la Constitución en donde se le conmina a obedecer el tiempo exacto de su periodo, como se le conmina a obedecer otras muchas cosas. Miren ustedes, siempre se insiste mucho en que el presidente comenzó a gobernar el 1 de diciembre y que ha tenido poco tiempo. No. De hecho,
al asumir el Congreso de la Unión, la nueva legislatura, sus funciones el 1 de septiembre, ya casi va a ser un año, pues obviamente tenía el presidente electo entonces, desde septiembre a diciembre, la capacidad para instrumentar todas las reformas necesarias, las que fueran necesarias para dar caso a los asuntos que le inquietaban. Por ejemplo, pudo modificar el protocolo sobre el uso de la banda presidencial y colocar el verde arriba y el rojo abajo de los colores patrios que conforman la banda. Con esto terminó un absurdo que se le ocurrió al señor Calderón, que yo creo que tenía un poco de dislexia o yo no sé, y que no modificó para nada el señor Peña Nieto, porque a él le interesaba estar pensando en otras cosas que no fueran de ninguna manera importantes. Pero en fin, si se pudo lograr esta pequeña cosita, bien se pudo reformar aquellos asuntos, como por ejemplo hacer sólida la posibilidad de realizar encuestas ante el pueblo de México sobre asuntos relevantes. Esto no se hizo ni se ha hecho y el tiempo va pasando para ver si se aplica así lo que Alfonso Martínez Domínguez, aquel exgobernador de Nuevo León y exregente de la Ciudad de México, propuso en su momento aplicar la medicina del tiempo, una medicina que causa amnesia colectiva, porque el pueblo de México va olvidando poco a poco las afrentas y por supuesto que se gana tiempo para que los grandes pillos hagan de las suyas en nuestro país. Lo que extraña es que esa reiteración de no querer reelegirse la marcan dos condiciones. Una, según dijo el presidente, porque en la derecha han empezado a correr rumores en el sentido de que el presidente quiere reelegirse. Y sobre todo que el referéndum al que se quiere someter en el año 2021 podría abrir las puertas a la reelección presidencial. Y la segunda cosa tiene que ver con el hecho de que el presidente asume que, aunque lo haya dicho, que tiene muy buena salud, no lo es tanto porque dijo que el límite lo iba a poner, entre otras cosas, el creador. Esto quiere decir que difícilmente podría llegar con buena salud al 24 y pretender reelegirse en estas circunstancias, pues es sencillamente absurdo y fuera de lugar. Está bien que el presidente hable de que no se reelija, que no va a reelegirse. Sobra el escrito ante el notario, porque basta con que se cumpla el artículo 83 para que esto no dé lugar a ninguna otra discusión. Pero es importante poner ya las bases fundamentales para saber que el señor López Obrador, el presidente que ha aglutinado la mayor popularidad de la historia, comience también a tranquilizarse. Debe entender que pese a sentir una gran popularidad alrededor suyo, también es cierto que ha avanzado de manera más que importante, mucho más de lo que señalan las encuestas, la inconformidad. Si no lo acepta, estará colocándose en una situación bastante difícil y hasta peligrosa para su mandato presidencial. Creo que es el momento de dejarse de enfrentamientos con la prensa, con algunos grupos, incluso sociales, que antes eran refugio de su propia candidatura desde el 2006. Sí, porque ya lleva tres campañas presidenciales que al fin lo llevaron a la presidencia de la República. Pero en esos 18 años, por supuesto que pasaron muchas cosas. Y es claro que los que antes eran sus amigos, ahora son sus enemigos, y que los grupos sociales a los que apoyaba antes también han dejado de ser prioridad
para su actual gobierno. Esto modifica mucho las reglas del juego. Esto modifica también la perspectiva política de México hacia el futuro. López Obrador no es un individuo que esté deseando acabar con las instituciones, como alguna vez llegó a gritar. Al diablo con sus instituciones, es decir, las del viejo régimen. Pero ahora le sirven mucho estas instituciones para refugiarse e insistir en que el presidente tiene muchas facultades para actuar. Pero se le olvida que tiene menos facultades, por ejemplo, que el Congreso, en donde está aglomerada la representatividad popular, lo que significa que es la representación misma de la soberanía popular que está por encima del presidente. Para mí, siempre lo he dicho, el poder fundamental, de acuerdo a la Constitución, no a la praxis, está en el legislativo y no en el ejecutivo, ni siquiera en el judicial. Sin embargo, los tres poderes juntos son los que forman gobierno en nuestro país. Y estos tres poderes juntos están en este momento como erosionándose unos al otro porque no encuentran su sitio exacto dentro del nuevo gobierno. Y comienzan a ser más violentas, más duras, más incluso vulgares, las ofensas y los comentarios que algunos lanzan contra la figura presidencial, lo que provoca una irritación tremenda en el presidente, que responde a ellas. Y responde mal, porque responde tratando de socavar a personajes que, por supuesto, no tienen la capacidad de defenderse ante la fuerza del poder presidencial. Es esto lo que debemos marcar en esta hora tan compleja del panorama nacional. Porque se reduce la popularidad del presidente y entonces esto significa que la mayor parte de una opinión pública concentrada en las grandes capitales no está totalmente de acuerdo o no está en nada de acuerdo con las medidas tomadas por la presidencia. Y que la fuerza del presidente radica en las pequeñas poblaciones, en el México rural, en el México pobre, al que no le ha dado la suficiente representación dentro de su gabinete, porque los que privan ahí son los consejeros empresariales, como Miguel Alemán Magnani, como Carlos Canrón, como Carlos Slim, como Ricardo Salinas Pliego, y como una cáfila de empresarios que, formados en hilerita detrás de Alfonso Romo Garza, se han convertido en santones después de haber sido incluidos como parte de la mafia del poder. Por todo esto y por más, el presidente debe ser más cuidadoso a partir de ahora. Menos ríspido, más tolerante, más capaz de entender las opiniones en contrario, más listo a agarrar de esas opiniones en contrario a lo mejor de ellas para adaptarlas a su propio gobierno, a su propio estilo de gobernar. Entonces estaremos hablando de un presidente demócrata, no antes. Digámoslo, sí, con cero cobardía.